nuestro compañero Alex Vigo. Contigo, Alex. Ocurrida en la provincia de Cotabambas, en Apurímac. La sesión del Consejo de Ministros. En estos momentos tiene la palabra el premier Fernando Zavala. Escuchemos. Ese mismo día. Lamentamos la muerte del señor Cristian Cruz Luna, agente del Instituto Nacional Penitenciario, quien fue asesinado en la ciudad de Trujillo el pasado viernes. Y hoy lamentamos también la muerte de los señores Alonso Salas Chandubí, Raúl I. Sánchez Torres y Eduardo Porfirio Jiménez, miembros del Cuerpo General de Bomberos del Perú, quienes fallecieron esta madrugada mientras trataban de apagar un incendio producido en el distrito del Agustino. El ministro del Interior ha conversado con las familias de estos tres héroes peruanos y ha comprometido el apoyo que sea necesario. Nos llena de dolor lo sucedido en estos casos. La muerte de estos peruanos entristece al país. Y no quería empezar esta conferencia de prensa sin dejar de transmitir mis más profundas condolencias a cada una de sus familias. En términos de lo que hemos discutido hoy en el Consejo de Ministros, voy a pasar a resumir los principales temas. Uno primero, el Consejo de Ministros, con la presencia del presidente de la República, hoy recibió al embajador Alan Wagner, presidente de Transparencia, quien presentó al Consejo de Ministros el Plan 32, un conjunto de propuestas de reforma institucional para fortalecer la democracia elaboradas por la organización civil Transparencia. Segundo, hemos revisado y aprobado remitir al Congreso un proyecto de ley de reforma constitucional para modificar el artículo 41 de la Constitución y regular la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios y servidores públicos. Tercero, hemos aprobado el primer decreto legislativo dentro de las facultades otorgadas por el Congreso para modificar el Código Penal a efectos de ampliar la pena de inhabilitación e incorporar la inhabilitación definitiva para los delitos de corrupción de funcionarios públicos, también llamada muerte civil por corrupción. Cuarto, dentro de las facultades delegadas, hemos revisado y aprobado un proyecto de decreto legislativo para modificar la ley de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú. En quinto lugar, mencionarles que hemos aprobado la declaración de política macrofiscal preparada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Sobre el punto primero, el Plan 32 de Transparencia, recibimos al embajador Alan Wagner y las propuestas. Hubo una discusión a nivel del Consejo de Ministros. Estas propuestas, que se enmarcan dentro de los ejes de reforma electoral, transparencia, reforma del sistema de justicia, entre otros, están orientadas al fortalecimiento de nuestra democracia a través de medidas concretas y específicas que serán debidamente evaluadas por parte de este Gobierno en el marco de nuestras iniciativas de integridad y lucha contra la corrupción, acercamiento del Estado al ciudadano y transparencia en la gestión pública. Sobre el segundo y tercer tema de reforma constitucional y la reforma del Código Penal, dejo a la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, para que pueda dar las explicaciones del caso. Buenas tardes a todos y todas. Queremos informar que se ha presentado a debate y aprobado hoy dos medidas legislativas. Un proyecto de ley para modificar el artículo 41 de la Constitución
incorporando la imprescriptibilidad de delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios, que existen 3 proyectos en este momento en el Congreso de la República que de forma distinta recogen la figura de la imprescriptibilidad. 2 de ellos con posibilidad, que es lo que nosotros hemos hecho, a la remisión de una norma de desarrollo legislativo, es decir, reconoce la imprescriptibilidad, pero no pone todos los supuestos penales, sino que te remite a un desarrollo posterior, que es como creemos que debe hacerse, porque los tipos penales cambian, se incorporan nuevas formas de tipicidad por el principio de legalidad necesario a partir del crimen organizado y las nuevas modalidades que se van lamentablemente aplicando. En esa lógica creemos que podría generarse un vacío porque la norma constitucional del artículo 41 hoy recoge la posibilidad de duplicar el plazo de prescripción. Si nosotros modificamos la Constitución y el desarrollo legislativo no se aplica en la práctica, lo que estaríamos haciendo es crear un vacío. Desde que se modifica la Constitución hasta que se dé la norma de desarrollo, que puede demorar un mes o 2, según el plazo que en la mayoría de propuestas normativas se ha aplicado, o 3 o 4, o el plazo que el Congreso lo considerara, habría un periodo de 6 meses, o 2 o 3, en el que no se duplicaría el plazo de prescripción. Y en figuras simples de 2 años o de 3, podrían funcionarios o servidores de este gobierno, del próximo, del anterior, beneficiarse con este vacío. Así que eso es en realidad el añadido que estamos haciendo, sumándonos al espíritu de todas las propuestas normativas en curso referidas a que los delitos contra la administración pública sean imprescriptibles. La segunda propuesta legislativa es en realidad en el marco de las facultades delegadas que fueran solicitadas en su oportunidad y concedidas por el Congreso de la República, vinculada a la facultad de legislar en materia de lucha contra la corrupción, a fin de aprobar medidas para restringir la posibilidad de que las personas condenadas por delitos contra la administración pública trabajen como funcionarios públicos. En ese sentido, hemos planteado las siguientes modificaciones. Hemos modificado el Código Penal para elevar el marco mínimo de 2 años y máximo de 20 de duración de pena de inhabilitación principal por los delitos cometidos contra funcionarios. También hemos señalado que la pena accesoria de los artículos como colusión, cobro indebido, peculado de uso doloso, culposo, malversación, soborno internacional pasivo, cohecho activo genérico, transnacional, específico, tráfico de influencias, es decir, los comprendidos en el capítulo de delitos contra la administración pública, puedan ser susceptibles de inhabilitación perpetua en los siguientes supuestos: cuando se cometan contra el patrimonio del Estado, siempre que el agente actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada por encargo de ella o contra programas con fines asistenciales de apoyo social o de desarrollo. Adicionalmente, creamos un registro único de condenados inhabilitados, de manera que podamos estar todos los estamentos del Estado protegidos de la posibilidad de que un funcionario vuelva a ingresar al sistema o se recicle en el sistema. Esas son las 2 propuestas. La primera se va a publicar en el corto plazo y el decreto legislativo, y la segunda se ingresará al Congreso de la República y esperamos se sume a las 3 propuestas que ya están caminando. Gracias. Sobre el cuarto punto, carrera policial, hemos revisado y aprobado un proyecto de decreto legislativo que será emitido en el marco de la delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana, a efectos de modificar ciertos aspectos del decreto legislativo 1149, Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú. Este proyecto busca modificar aspectos de la carrera policial relativos a acciones de desplazamiento y formalización de cargo, evaluaciones de desempeño, ascensos, exámenes obligatorios, renovación de cuadros, derechos del personal que pasa al retiro, idoneidad para desempeñar el cargo, entre otros. Esta reforma busca mejorar los procedimientos que regulan la carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú, mejorar los niveles de coordinación y articulación de la organización policial y fortalecer
la línea de mando y disciplina de sus integrantes, de esta manera contribuyendo a optimizar la carrera policial y fortalecer la eficacia de la Policía Nacional del Perú, teniendo en cuenta el rol central de dicha institución en la lucha contra la delincuencia y la seguridad ciudadana. Respecto al quinto punto tratado, política macrofiscal, los dejo con el ministro de Finanzas, Alfredo Torre. Muchas gracias, Premier. Muchas gracias a todos ustedes por atender. Lo que hemos aprobado es la declaratoria fiscal, que como ustedes saben, de acuerdo a la ley de responsabilidad y transparencia fiscal, nos obliga que después de 90 días de empezado el gobierno, tenemos que hacer una declaratoria fiscal de la trayectoria fiscal que vamos a tener de aquí hasta el final del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Como ustedes saben, esta declaratoria hoy día lo ponemos en papel, pero lo hemos venido discutiendo con los medios días antes. Empezamos en términos nominales, empezamos con el déficit en 3% este año. Siguiente año, ustedes ya saben, es 2.5, que es con el supuesto que se ha elaborado, el presupuesto que se ha entregado al Congreso, y terminando con un déficit de 1% en el año 2021. Esta es una nueva trayectoria fiscal que, si ustedes recuerdan, a comienzo de la administración nosotros modificamos la que había dejado el anterior gobierno, dándonos un mayor espacio fiscal. También en esta declaratoria asumimos la responsabilidad de mantener durante todo este periodo el ratio de deuda bruta con respecto al PBI por debajo del 30%. Esto es parte del compromiso que está también en esta ley de responsabilidad y transparencia fiscal. También en la declaratoria decimos que sin reformas la economía peruana crecería en términos potenciales, es decir, en términos de largo plazo, al 4%, y que las reformas que ustedes van a ver como parte de las facultades nos llevarían a hacer que la economía crezca al 5%, es decir, un punto porcentual más. Medio punto porcentual viene por el lado de nuestra reforma de infraestructura y otro medio punto viene por nuestras reformas de aumento de la productividad, que es esencialmente el compromiso a la formalización. Dentro de este contexto, nosotros nos comprometemos a aumentar los ingresos tributarios en 2 puntos porcentuales del PBI y esto nos daría un margen como para llevar a cabo las reformas estructurales. Esto nos llevaría a dar margen para acomodar una serie de presiones de gasto de una serie de sectores. Si ustedes recuerdan, las prioridades del presidente han sido agua, saneamiento, salud, educación, seguridad interna. Y esto es fundamentalmente el resumen de la declaratoria fiscal. Gracias. Muy bien, iniciamos la rueda de preguntas con Isabel Carreño del Diario La República. Buenas tardes, ministro. En primera instancia quería saber cuándo se promulgará finalmente la ley de muerte civil, si va a ser en esta semana o en los próximos días o si todavía falta ajustes. También quería... Perdón, muerte civil, después... También quería consultarle finalmente qué tipos de archivos se tenían en ese almacén que se incendió en el MINSA, si había un backup digital y si algunos de esos documentos podrían estar relacionados con el caso Moreno. Y finalmente, si los congresistas están pidiendo que haya una pensión de gracia a los bomberos, ¿se van a trabajar en normas a favor de los bomberos? Muerte civil lo hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros y se va a publicar en las próximas 48 horas. Segundo, sobre el lamentable hecho ocurrido en las instalaciones del MINSA, del almacén, estamos haciendo las investigaciones del caso.
cuánta de esa información se tenía digitalizada o no. Todavía no han terminado las investigaciones. No sabemos además si tenían vinculación o no con el caso Moreno. Y tercero, sobre los bomberos, sí, hemos conversado ya en el Consejo de Ministros. Además de lamentar el hecho, se van a tomar las decisiones necesarias para poder ayudar a las familias de los bomberos. Óscar Corcheto, de Diario Correo. Bueno, ministro, la primera pregunta es, el Diario Correo hoy día ha publicado una información donde el entonces ministro del Interior, Pérez Guadalupe, reconoce al ex viceministro Iván Vega por este denominado Comando Lobo. La pregunta sería si esto de repente merece una investigación por parte de este gobierno, porque este comando es muy cuestionado por presuntas irregularidades en lo que es presupuesto en el BRAE. Y la segunda pregunta para la ministra, por favor, su despacho, su sector, de repente, ¿qué medidas va a adoptar con la muerte del poblador en Apurímac en cuanto a lo que es defensa de los derechos humanos? Sobre el primer tema, entiendo que eso ya es parte de una investigación que se está haciendo a nivel de los órganos correspondientes dentro del Ministerio del Interior y otras entidades públicas. En el caso del ciudadano que falleció, nosotros hemos puesto al servicio de la defensa pública para atender esta y otras denuncias, de manera que puedan contar con el respaldo del Estado. Por supuesto, adicionalmente a las responsabilidades propias del sector, nos hemos sumado al esfuerzo conjunto de los compromisos de la mesa de diálogo que tenía asumido el Ministerio, que tiene avanzados en un 90%, y esperamos contribuir en el marco de esa mesa de diálogo a encontrar una salida para toda la comunidad y en particular para que la situación de la persona que ha fallecido se esclarezca. Julio Cisneros, de RPP. Señores ministros, buenas tardes. Mi consulta va directamente hacia el jefe del gabinete ministerial, señor Zavala. Buenas tardes. Conocer su opinión respecto a esta convocatoria que va a hacer la Comisión de Fiscalización a la ministra de Salud, Patricia García, para que informe, lo suscitado en este incendio en el Agustino, puesto que algunos legisladores establecen de que habrían indicios de corrupción, información vinculada a estos hechos y que por eso se habría originado este incendio que sería para ellos provocado. Y mi segunda consulta también para el señor Zavala es, el procurador anticorrupción que está viendo el tema de Carlos Moreno ha considerado pedir a la Fiscalía que lo cite usted para que vaya a declarar con relación a las circunstancias en que recibieron los audios del caso Moreno. En todo caso, ¿qué le parece esto y si tiene algún inconveniente sobre el particular? Muchas gracias. A ver, yo creo que sobre los dos temas la respuesta es muy similar. Nosotros, ministros de Estado, estamos siempre dispuestos a acudir a cualquier tipo de procesos de fiscalización en el Congreso o de información en la Fiscalía. A nivel de la ministra, irá en el momento correspondiente. Hoy recién se han iniciado las investigaciones para saber cuáles son las causas de este lamentable hecho. Y por otra parte, en mi caso, siempre atenderé ya sea las solicitudes de información de la Fiscalía o del Congreso de la República. Rodrigo González, de Reuters. Buenas tardes, señor ministro. Quisiera saber si el gabinete o el presidente tiene definido cómo va a actuar con el caso de las Bambas y si el presidente piensa viajar como lo prometió en campaña y como están exigiendo los pobladores hoy en día. A ver, hoy el ministro de Energía y Minas estuvo en Cusco junto con 4 viceministros más el jefe de la Oficina Nacional de Diálogo. Ellos estaban listos a volar hacia Apurímac justamente para tener reuniones con las autoridades, justamente para reiniciar los temas de diálogo en la zona donde se produjo el conflicto. Nosotros estamos abiertos siempre a el diálogo. Lo que no podemos tener es un diálogo que es amenazado por medidas de fuerza. El presidente de la República viaja permanentemente a las diferentes regiones del Perú para conocer la situación de las regiones y también para tomar acciones concretas en beneficio de las comunidades. Esa política el presidente va a continuar, pero el presidente no puede viajar cuando hay medidas de fuerza. Nosotros estamos abiertos siempre al diálogo con todos
las autoridades y comunidades del Perú, pero también tiene que haber un respeto a las leyes vigentes. Rocío La Rosa, del diario El Comercio. Ministro, buenas tardes. La primera pregunta era para usted. La presidenta del Congreso, la señora Luz Salgado, se ha mostrado bastante escéptica con la reunión del Consejo de Estado que el presidente ha convocado. Ella no ha querido responder si es que va a acudir. Señala que anteriores reuniones de esta naturaleza no han tenido éxito y que ella prefiere las acciones concretas a las reuniones. Mi pregunta era qué le parece esta postura de ella y si en todo caso ella ya les confirmó que va a acudir a la reunión, si esta ya tiene fecha y hora. Y la otra pregunta, disculpe, para la ministra de Justicia, si este proyecto de muerte civil incluye a los cargos de elección popular. Y si no lo incluye, si ustedes piensan ampliarlo en otro proyecto. No sé si me puede precisar ese punto. Gracias. A ver, me sorprendería y sería lamentable que uno de los tres poderes del Estado, convocado por el presidente de la República, decida no participar de este importante asunto. La lucha contra la corrupción no es solo un tema del Poder Ejecutivo, es un tema de Estado, en el que creemos que trabajando juntos con el Poder Judicial y en el Congreso, y con el Congreso vamos a ser más efectivos. Esta reunión hemos convocado para este viernes en la mañana. No sé a qué reuniones anteriores se puedan referir. Este es un gobierno nuevo, este es un gobierno de acción que por primera vez se está citando a la presidencia del Congreso y a la presidencia del Poder Judicial. Vamos a presentar temas importantes que creo que merecen la discusión a alto nivel. Así que espero que tener una participación de ambas instituciones el día viernes. Además, mencionar que hoy, ya usando los poderes que nos otorgó el Congreso de la República y rápidamente, en pocos días ya hemos aprobado los primeros 2 decretos legislativos. Uno que tiene que ver frontalmente con lo que significa la lucha contra la corrupción y uno segundo que tiene que ver con cómo fortalecer la Policía Nacional dentro de este marco que buscamos un Perú más seguro. Sí, para precisar, la fórmula que nosotros hemos utilizado es incorporar la inhabilitación como pena principal. Ya existía, pero de 6 meses a 5 años, y lo que se ha hecho es incrementarla de 2 años a 20 años como inhabilitación principal. Y dentro de cada uno de los tipos penales que comprende el título de delitos contra la administración pública, hemos incorporado lo siguiente: inhabilitación según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36. El artículo 36 en el inciso 1 precisamente desarrolla la pregunta de la señorita, es decir, funcionario o servidor público y cualquier persona elegida por mandato popular. El otro supuesto es la incapacidad o impedimento para obtener un cargo y el último es la privación de grados militares, policiales, otra distinción que hayan obtenido por cargo, profesión u oficio y que hayan utilizado. Se ha incorporado además en el Código Penal la inhabilitación perpetua que se aplicará por los supuestos que le señalé en primer término: crimen organizado o que esto se haya utilizado para el perjuicio por ejemplo, el CIS o, por ejemplo, Juntos o de cualquier servicio que brinde el Estado o programa que tenga el Estado. Última pregunta a cargo de Igor Marca de ATV. Ministros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ministro Zavala, quería insistir un poco en el tema de las Bambas porque, bueno, usted ha mencionado que hay una delegación que iba a viajar, pero queríamos saber por qué o no volaron o si llegaron al lugar y de alguna forma fueron rechazados por los comuneros, rechazaron dialogar con los funcionarios que acudieron, si llegaron a la zona. Y quería su comentario respecto a lo que está investigando sobre este punto la Comisión de Defensa, que es esta vertiente que habla de Hezbollah a través de ONGs, ¿no? Si ustedes tienen información, efectivamente, pues sabemos que Hezbollah actúa en parte de Sudamérica, si está actuando aquí en nuestro país de alguna forma. Y, si me permite, en otro asunto, si es que han definido el número de integrantes de la Comisión Presidencial de Integridad, se habla de que estaría en ella el señor Guillén. No sé si nos puede adelantar algo de los integrantes también. Gracias. A ver, varias preguntas.
el ministro de Economía no va a volver a venir porque no le hacen preguntas. Sobre el tema de Bambas, nosotros enviamos una comisión liderada por el ministro de Energía y Minas. Queríamos además mostrar nuestras condolencias por el fallecido y además había un grupo técnico de trabajo liderado por viceministros para reanudar las discusiones dentro de las mesas de trabajo que se venían trabajando con anterioridad. El grupo, liderado por el ministro, viajó a Cusco. En Cusco iban a tomar un helicóptero para ir a la zona. Sin embargo, el ministro no pudo viajar porque no se pudo concretar la reunión. Sin embargo, se ha quedado el grupo de viceministros y el jefe de la Oficina Nacional de Diálogo para continuar con las conversaciones y ver la forma de llegar a un acuerdo. También tengo información que ya se habría producido también un mayor acercamiento en términos de posibilitar ese diálogo. Pero en términos prácticos, el ministro viajó con la intención de ir a la zona. Lamentablemente no se pudo producir la reunión. Él regresó hoy a Lima porque está asistiendo justamente con el ministro del Interior y con la ministra del Ambiente a las sesiones del Congreso para explicar lo sucedido en las Bambas. Y eso se está realizando exactamente mientras nosotros hablamos. No tengo información, como lo ha dicho el ministro del Interior, que haya existido la influencia, en este caso particular, de algún tipo de actividad terrorista, Hezbollah o alguna otra. En este caso particular no tenemos ningún tipo de información que nos pueda llevar a pensar esa situación. Sin embargo, el ministro del Interior va a dar mayores explicaciones en el Congreso. ¿Había alguna más? La Comisión de Integridad, estamos pensando entre 5 y 8 personas. El presidente de la comisión, el señor Eduardo Vega, en las próximas horas va a presentar la propuesta para aprobación del presidente. Ya tenemos un segundo miembro confirmado, justamente, que es una persona de reconocida experiencia en estos temas, miembro de Proética, que es el señor Jorge Medina. Así que en los próximos días estaremos dando, en las próximas horas estaremos dando la lista completa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Bueno, hay una última pregunta para el ministro de Economía en vista de Rocío La Rosa del Diario El Comercio. Ministro, buenas tardes. El día domingo, el programa Cuarto Poder difundió imágenes de las condiciones en las que trabaja el Ministerio Público. En algunos ambientes que están adecuados, baños que son utilizados para guardar evidencia importante en casos de lucha contra la criminalidad organizada. Y en ese informe el fiscal Chávez Cotrina se dirigió directamente a usted pidiéndolo, invocándole por favor a que se aprueben las partidas que han solicitado ellos para poder justamente mejorar las condiciones en las que trabajan contra la criminalidad organizada. ¿Va a ser posible, se va a poder atender al pedido que ha hecho el señor fiscal de la Nación sobre presupuesto para su sector? Gracias. Mire, también vi el programa, vi el pedido, nos vamos a reunir con él y encantado, una vez que tengamos una discusión con él, revisaremos en detalle los pedidos y les informaremos. Gracias. Muy bien, señores periodistas, muchísimas gracias. La conferencia de prensa ha concluido. Agradecemos la presencia del Premier, de la Ministra de Justicia. Hemos escuchado al Premier Fernando Zavala entonces dar cuenta de lo abordado el día de hoy en el Consejo de Ministros, lamentar la pérdida de 3 vidas humanas en el incendio ocurrido en uno de los almacenes del Ministerio de Salud. Adelante con más información en estudios.